Bienvenidos a Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI que explora la intersección entre la educación, el presente y el futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos podcast escuchas? Muy bienvenidos a la 11ª emisión de Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI. Yo soy Rodrigo Cosío, su anfitrión, y es un gusto saludarlos. Estamos transmitiendo el día de hoy desde el aula podcast de la Feria Maker UNOI Make It Better, la primera edición de la Feria Maker UNOI. Estamos muy contentos, estamos transmitiendo desde el Zoom de Papalote y tenemos con nosotros el día de hoy a una invitada muy especial. Ella es Raquel Reyes, es divulgadora de la ciencia, es estudiante de ingeniería, es una apasionada de la divulgación de la ciencia, de la ingeniería automotriz y aeroespacial. Y además es creadora de contenido en redes como TikTok, como Instagram. La pueden seguir, en un momento más les diremos dónde y cómo encontrarla. Muy bienvenida, Raquel. No, muchísimas gracias por la invitación. Hoy yo bien emocionada de regresar al Papalote, porque yo no les conté cuando me invitaron, pero pues yo crecí aquí en el Estado de México, entonces todos los fines de semana me venía al Papalote a aprender de ciencia. Creo que fue mi primer acercamiento. Entonces yo bien feliz de estar aquí hoy con ustedes. Qué padre, Raquel. Pues contentos de tenerte. Además, Raquel es una de las ponentes estrella en el escenario de la Feria Maker. En unos minutos más va a estar tomando el escenario para hablarnos del tema de STEM. Y quisiera comenzar preguntándote un poquito de eso. ¿De qué va el tema de STEM? Platícanos qué significa, por qué es importante, por qué es relevante en nuestro tiempo, este acrónimo STEM que está tan presente en la educación hoy en día. Claro, pues mira, todo lo que tiene que ver con STEM tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y esto básicamente empezó a agarrar vuelo en los últimos años, sobre todo con el tema de empezar a meter a la gente en englobar, unas carreras que tienen que ver con la parte científica. Y para mí es una gran pasión lo de la ciencia desde que empecé a estudiar ingeniería. Creo que desde chiquita yo sabía que iba a ser ingeniera, pero no sabía en qué. Al final decidí ser ingeniera en innovación y desarrollo, que es una carrera relativamente nueva, de la cual también les estaré platicando un poquito en la ponencia de al rato. Pero pues toda la parte de STEM, la verdad es que es un área muy interesante porque engloba muchísimas variantes y muchísimos escenarios en lo que es la vida cotidiana. Y me encanta porque es un concepto en el que podemos meter mucho a los jóvenes hoy en día, sobre todo como lo vemos el día de hoy en la Feria Maker. Estamos viendo a muchísimos niños que están ya incursionando en el mundo STEM sin siquiera saber qué es el mundo STEM. Okay. Entonces empezar a introducir estos conceptos van a hacer que ellos tengan una dirección un poquito más específica. Háblanos un poquito, ¿cuáles son las aristas? Me queda claro el acrónimo, es Science, Technology, Engineering and Math. Pero, ¿cuáles son las manifestaciones más comunes de ese enfoque STEM, por ejemplo, en la educación? ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué tipo de temas? ¿Qué tipo de tópicos? ¿Qué tipo de proyectos es más común encontrar en el mundo educativo? Claro, en el mundo educativo yo creo que todo lo que tiene que ver con STEM se basa más en algo que tiene que ver con proyectos. No creo que se englobe exclusivamente a una sola área. Creo que lo bonito del concepto es que es muy variado. Okay. Y es que sin importar que a lo mejor digas, no, yo estudio ingeniería, o a lo mejor, no sé, en las primarias, secundarias, que empiezan a hacer a lo mejor carritos con programación, eso ya es STEM. Pero a lo mejor están imprimiendo en 3D o están creando algo a partir de arte. Y todo lo que tenga que ver con que se conecte con ciencia, con números, es parte de STEM. Entonces no me gusta solo englobarlo a algo como muy específico, como decir, no, pues el área aeroespacial o el área automotriz o solamente el área de programación es STEM, sino que incluso a través del arte puedes ver expresiones del STEM, incluso a través de la historia puedes ver expresiones de STEM. Entonces me gusta siempre decirle a todos los jóvenes que no importa qué hagas, estás de alguna u otra manera conectado con la ciencia. Bien. Oye, mencionabas el arte y eso me trae a la mente esta variación del acrónimo de STEM a STEAM, ¿no? Porque añaden el A de Arts. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Háblanos un poquito. A mí me resulta muy interesante, me apasiona el arte, me gusta mucho. Danos algunos ejemplos de cómo puedes utilizar el arte para vincularlo con estas aristas de la ingeniería, de las matemáticas. ¿Cómo pasa eso? A ver, dame un ejemplo que hayas visto. Hay un proyecto que de hecho descubrí hace unos cuantos años y este proyecto a mí me fascina. Es un proyecto que hacen pintando, pero con lámina de cobre. Okay. Conectan cables y, por ejemplo, si tú tocas el arte o tocas el cuadro, pues a lo mejor toca una nota musical o incluso cambia de color. Entonces hay maneras de meter esta parte de no solo programación, sino de circuitos en el arte.
También hay veces en que he visto expresiones artísticas de parte de jóvenes, por ejemplo, de mi universidad, en donde a través de programación con Arduino colocan a lo mejor un lápiz conectado al Arduino y le dan una cierta cantidad de códigos para que dibuje caras, por ejemplo. Entonces pueden conectar esta parte del arte con la parte de ciencia y tecnología, que la verdad pues emociona muchísimo, porque muchas veces dicen, no, es que a mí solo me interesa la parte de humanidades o la parte de arte, claro, pero no saben que eventualmente si tú tienes una pequeña pasión por la ciencia, también lo puedes conectar y crear algo mucho más grande. Qué interesante, Raquel. Oye, nos decías hace rato que tú siempre supiste que ibas a ser ingeniera, lo supiste desde niña. ¿Tuviste acceso a un enfoque STEM en tu educación? ¿Cómo fue que se te reveló esta verdad profunda acerca de ti misma? ¿Cómo sucedió? Yo creo que la base más importante para mí en el mundo de la ciencia fue mi papá. Mi papá es ingeniero, pero desde chiquita la verdad es que siempre nos inculcó mucho esto de ser curiosos, a mí y a mi hermano, de estar involucrados con los números. Desde chiquito nos hacía contar. Y me acuerdo que cuando viajábamos hasta nos decía, oye, vamos a hacer tantos kilómetros de aquí, no sé, a Acapulco. Y si vamos a 90 kilómetros por hora, entonces vamos a tardar tanto tiempo. Y me acuerdo que todo el tiempo iba contando y me decía, más o menos llegamos en 10 minutos. Y yo le decía, a ver, ¿en cuánto? Y hacía cuentas. Hacías cálculos mentales. Exactamente. O jugábamos mucho Sudoku, por ejemplo, o estábamos jugando constantemente con números en la mesa del restaurante. O sea, creo que fue algo que me inculcaron muchísimo mis papás desde muy chiquita. E incluso cuando venía aquí al Papalote Museo del Niño, que te digo, para mí este es uno de los lugares más especiales y es parte de lo que también les voy a platicar en la ponencia, que me ayudó mucho a sentar bases acerca de despertar esta curiosidad en mí. Creo que parte no solo de la parte científica, sino parte del concepto con el que crecí, es el concepto del autoaprendizaje. Me encantaba autoaprender, como que no quedarme con las dudas. Creo que siempre mi papá nos ha dicho que somos los niños del por qué, que todo era, pero ¿por qué, papá? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces creo que esa curiosidad que creció en nosotros eventualmente nos hizo como incursionar en este mundo de la ingeniería. Qué bien. Oye, ¿y tu curiosidad por la ciencia? ¿Cómo la nutriste? ¿La nutriste desde pequeña? ¿Leías libros? ¿Veías programas? ¿Cómo sucedió eso? Cuéntanos un poquito. La verdad es que el primer programa que vi, y la verdad no sé si todavía, sé que todavía no lo pasan, pero no sé si como que las nuevas generaciones estén familiarizados, pero el mundo de Big Man, que seguramente lo has escuchado, creo que esa fue una de las primeras bases que para mí fue como, amo la ciencia, amo que hagan experimentos. El mundo de Big Man para mí fue una representación total de cómo hacer experimentos y cómo hacer la ciencia interactiva y emocionante. Y también pues leía mucho. Mi papá nos inculcó mucho esta parte de leer, entonces nos compraba muchos libros de divulgación científica y pues era súper básico. Algo, no sé, a lo mejor las enciclopedias de Laraus, que a veces era como enciclopedia del espacio o enciclopedia de los autos o las aves. Entonces, y se sentaban a ver exactamente, los libros. Y aunque no las supiéramos leer, a lo mejor solo era como ver los dibujitos, y a veces hasta a mi mente regresan conceptos así bien extraños de, me acuerdo que el pajarito rojo era, no sé, tal pajarito, ¿no? Entonces, que a veces mi papá me dice, no sé ni por qué te acuerdas de eso, y yo, es que me acuerdo que lo leía mucho en ese libro. Muy grabado. Exacto. Claro. Pero sí, fueron justo los libros y pues a veces que veía la tele en el Canal 11, en el mundo de Big Man. Oye, pues todo esto que nos cuentas, evidentemente ha rendido sus frutos, porque eres una estudiante. Bueno, no solo eres un estudiante brillante, ¿no? Estás terminando la carrera de ingeniería en el TEC de Monterrey. Así es. En el campus de Querétaro, pero además eres divulgadora de ciencia, haces cápsulas sobre ciencia. Yo he tenido la fortuna de ver un par de ellas y son de muy buena calidad. Tu contenido está muy bien diseñado, muy bien articulado, muy bien presentado, entonces te felicito por ello. Gracias. Y al final de este podcast vamos a recomendar tus canales para que la gente lo siga. Pero no solo eso, no queda ahí. O sea, tuviste la fortuna a tu muy joven edad de participar en un proyecto de la NASA. Así es. Así como lo oyen, queridos podcast escuchas, así como la ven de joven, esta señorita brillante participó en un proyecto de la NASA para generar un mecanismo, una especie de prototipo que ahora está dándole vueltas a la Tierra en la estación espacial, ¿es correcto? Así es, sí, justo. Platícanos cómo sucedió eso, platícanos cómo pasó y luego platícanos de qué se trata el proyecto, por favor. Pues mira, la verdad es que todo se dio de una manera muy curiosa, digamos. Primero yo empecé con mi proyecto de divulgación científica por el 2020, justo cuando empezó la pandemia. Okay. Y cuando empezó la pandemia, la verdad es que yo me picaba los ojos, porque como ven, pues soy una persona como muy todos activa. Nosotros. Exactamente, todos nos picábamos los ojos. Y justo yo dije, pues a mí me encanta la ciencia, a cada rato estoy viendo documentales, leyendo de ciencia, pues ¿por qué no la empiezo a compartir?
Y empecé a compartir de ciencia y justo me la pasaba leyendo libros. Y un día leí un libro que se llama Apolo 11 de Eduardo García Llama, que es un ingeniero español que actualmente trabaja en la NASA. Y él hablaba acerca de este acontecimiento, el alunizaje, y de cómo, digamos, toda la ciencia y tecnología detrás del acontecimiento pues se llevó a cabo. Y aparte hablaba de la parte humana, incluso de qué traían conectados los astronautas, hasta cómo se despidieron de sus familias, porque pues obviamente era una misión que pues no sabían si pues iba a funcionar o claro. no. Y cuando yo leí ese libro dije, creo que me encanta la ingeniería aeroespacial, o sea, como que me enamoré de esa ingeniería aeroespacial y dije, yo quiero divulgar acerca de esto. Yo tengo una frase que se llama construir para compartir, y yo entendí que yo tenía que construir conocimiento para poder compartirlo. Y quería empezar a generar conocimiento en la parte de ingeniería aeroespacial, pero de una manera vivencial. Y yo me convertí, y siempre me he llamado así como la niña de las convocatorias. Empecé a googlear y así de qué convocatoria, y apliqué como por año y medio, estuve aplicando un montón de cursos, talleres, oportunidades laborales, y pues mi tiro era la NASA, porque yo dije, ya tienen juguetes caros y yo quiero jugar con esos juguetes caros. Pero la verdad es que durante pandemia retuvieron muchas oportunidades y básicamente me decían no, porque una, no tienes experiencia en el campo, y dos, no eres ciudadana americana, entonces no puedes como venir a nuestros programas. Entonces a mí me seguían diciendo que no. Yo decía, bueno, aprendo de esta aplicación, empiezo con la otra. Hasta que por fin doy con una empresa mexicana que justo tiene un convenio con la NASA y cada año lleva 60 jóvenes a instalaciones de la NASA en el Space and Rocket Center en Alabama. Y por fin, después de un montón de nos, me dan un sí. Yo me preparo para irme a este programa y en noviembre del 2021 pues vivo la experiencia más loca de mi vida. Ahí en la ponencia ahorita, para no spoilearles tanto, pues les voy a estar explicando un poquito de qué sucedió en esa semana. Pero a la par de todas las actividades que llevábamos y aprender de ingeniería aeroespacial, pues trabajamos en un proyecto que también se iba a concurso durante esa semana. Éramos 7 equipos, mi equipo de 15 increíbles mexicanos. Trabajamos en un proyecto para generar un mecanismo para la exploración lunar. El último día lo presentamos y asombrosamente nuestro equipo gana el mejor diseño de mecanismo. Y nos dicen que de premio vamos a tener la oportunidad de manufacturarlo y de enviarlo a la Estación Espacial Internacional durante 6 meses para investigación. Y la verdad es que fue un sentimiento bien bonito, porque no solo enviamos un pedacito de nosotros de nosotros al espacio, sino también un pedacito de México, ¿no? Entonces, que es algo que nos representa mucho y que nos llena de orgullo el haber podido dejar nuestra semillita en todo el tema del desarrollo de tecnología para la exploración lunar de los siguientes años. Platícanos brevemente qué hace este mecanismo, cómo funciona. Es un mecanismo rotatorio, de hecho se les conoce como mecanismo compliant, tipo compliant, que es que no tiene conexión alguna. Básicamente se hace a través de manufactura aditiva, que podemos llamarlo como impresión 3D o incluso destrucción de plásticos, etcétera, etcétera. Y lo que básicamente hace es que está hecho de fluorosilicona, y dependiendo de dónde se encuentre, por ejemplo, nosotros lo colocamos en el módulo MISI, que es un cubo gigantesco que está en la Estación Espacial Internacional, el cual está viendo hacia una cara específica de la Estación Espacial Internacional y le dan temperaturas muy altas. Entonces, al estar expuesto a una temperatura muy alta, genera una reacción en el mecanismo por su material. Se expande y genera un movimiento rotatorio. Ahorita lo que se está probando es básicamente la geometría y el material del mecanismo. No está probando otra cosa más. Durante 6 meses se prueba el material y la forma. En caso de funcionar, ese mecanismo lo pueden incluir en el desarrollo de tecnología para la exploración lunar, como por ejemplo paneles solares, ¿no? Si lo desarrollan en una escala más grande y hacemos una tipo flor, si está expuesta a temperaturas muy altas, a lo mejor el panel solar se cierra para captar mucho más energía, pero también generar cierta sombra. Y en el caso de que esté a una temperatura más baja, pues se abre, ¿no? Entonces eso también son aplicaciones que a la larga nosotros propusimos, pero que si la NASA o quienes estén ya desarrollando tecnología lunar lo quieran utilizar, lo puedan utilizar. Wow. O sea que podría suceder que esta pieza de tecnología la viéramos en tecnologías más sofisticadas o incrustada en tecnologías más complejas en el futuro para hacer exploración lunar y planetaria incluso. Exactamente, justo ahorita pues el tiro es la parte con esto de los programas de Artemis, pues llegar primero a la Luna y para que eventualmente pues lleguemos a Marte, ¿no? Entonces sí puede ser un pedazo de tecnología que podamos ver más allá. Ojalá funcione. Ahorita que está en la Estación Espacial Internacional, pues que las pruebas salgan bien y eventualmente pues pasar a la siguiente etapa. ¿Qué edad tenías cuando participaste en este proyecto, Raquel? Yo tenía 22, justamente. Tenía 22 años y ahorita pues tengo 24, entonces sí. Wow. Qué significativo que una joven mexicana de 22 años
tenga en su trayectoria este proyecto que nos estás contando. O sea, digo, realmente creo que podemos contar con los dedos de las manos a las personas que han tenido esta oportunidad. Pero no es solo la oportunidad, es que buscaste la oportunidad, no es que la oportunidad te haya llegado, no es que hayas conocido a alguien que te invitó al proyecto, no es que buscaste la oportunidad, o sea, te diste a la tarea de meterte a buscar convocatorias, oportunidades, de enviar tu información, de recibir el no y no aceptarlo como un hecho, sino seguir buscando y seguir. A mí esto me parece un ejemplo de tenacidad, de decisión, de perseverancia. Háblanos un poquito de eso, me gustaría que nos hablaras de la perseverancia. ¿Cómo formaste esa perseverancia en ti o cómo se formó esa perseverancia en ti? ¿Cómo intuyes tú qué sucedió en tu formación? ¿Cómo llegó a ti? ¿Siempre fuiste así? ¿Tus papás te educaron de esta manera? ¿Qué pasó? Platícanos un poquito. Creo que fue mucho en parte mis papás, que mi papá y mi mamá siempre me han dicho como, no importa qué suceda, la vida sigue, ¿no? O sea, de que no te tienes que parar porque algo te tire nada más, sino que la vida sigue, tienes que seguir el camino que te ha tocado. Cuando yo inicié creo que esto nació a partir de ahí, cuando yo inicié mi carrera profesional, justo hice esta mudanza del Estado de México a Querétaro. Y cuando yo me mudé a Querétaro, creo que para mí ese fue el cambio más grande de mi vida. O sea, para ese punto de mi vida, a los 19 años, ese fue el cambio más grande porque yo nunca me había mudado, siempre había vivido en el mismo lugar. Y ese cambio a mí me afectó mucho. Y me acuerdo que mi papá todos los días se levantaba y me decía, o te aclimatas o te aclimueres, ¿no? Porque esta es la manera en la que se tiene que vivir ahorita. Y no deja de ver las cosas como un castigo y empieza a verlas como una oportunidad. Estás en un nuevo lugar y tienes que verlo como una oportunidad. Me costó llegar a eso y cuando me lamentaba mucho, por ejemplo, estar en Querétaro y tener que ir a la escuela, por ejemplo. Y me acuerdo que en mi tercer semestre de la carrera yo decidí darme de baja. Dije, no, ahorita no puedo, de que no puedo con esto, es demasiado cambio para mí, mis amigos, la escuela, la ciudad, necesito como un tiempo para mí. Adaptarme. Exactamente. Me di un semestre de baja, decido regresar al siguiente semestre, me compro una nueva mochila, digo ya, este es mi momento y nos mandan a pandemia. Entonces literal me di de baja el semestre equivocado. Ya que nos mandan a pandemia, me acuerdo que cada que pasaba por el TEC, hasta le hacía así en el carro, así como, no. Y mi papá me decía, es que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Claro. Y fue cuando me di cuenta de que sí, no debo de desaprovechar, debo de empezar a dejar de ver las cosas justo como eso, como un castigo y empezar a verlo como una oportunidad. Y fue cuando me empecé a alimentar yo misma esta idea de que no importa que te caigas una vez, que te digan que no. O sea, por ejemplo, ahorita que estoy en mi etapa de buscar trabajo y que vi que no es tampoco tan sencillo, que todo el mundo a lo mejor me decía desde hace 2 años, es que cuando tú salgas vas a conseguir trabajo rapidísimo. Y yo me quedé con esa idea, claro que sí voy a conseguir trabajo rapidísimo. Y ahorita que estoy aplicando y que me empiezan a llegar rechazo, digo, ay, pues no estaba tan sencillo. No es tan sencillo. Pero justo como que ya tuve esta parte de que cuando recibí rechazos antes, decía, no importa porque va a llegar algo mejor, va a llegar algo que eventualmente va a ser para mí. Entonces creo que así como que lo fui alimentando. Es complicado y hasta la fecha, o sea, cuando empecé a recibir mis primeros rechazos ahorita laborales, sí decía, ay, pues no se siente tan bonito, ¿no? Pero ahora hasta les tomo screenshot y les digo a mis papás, ya tengo mi colección de rechazos, de todas estas veces que no pude tener esta oportunidad, hasta que llegue una que sea buena y pueda decir, mira, ya tuve una oportunidad, pero me tocaron 576 rechazos, ¿no? Entonces siento que es como alimentar mucho esa mentalidad de decir, no me voy a caer porque esto no es el fin del mundo, ¿no? La vida sigue. Qué excelente filosofía, qué excelente manera de ver las cosas, porque en efecto, mientras más nos acumules, más te acercas a ese sí. Exactamente. A ese sí que te corresponde. Entonces, bueno, pues yo te felicito por esta actitud, por todo lo que estás haciendo. Y platícanos un poquito de tu fase de generación de contenido. ¿Qué temas te interesan? ¿En torno a qué? Sé que es ciencia, pero ¿cuáles son los temas principales en torno a los que generas contenido en tus redes? Yo empecé generando contenido que estaba muy enfocado a la parte de la escuela, de universitarios. Justamente empecé con la mentalidad de eso que a mí me costó mucho trabajo, quiero que le cueste menos trabajo al que está atrás de mí. Y empecé generando contenido acerca de física y de matemáticas. Física era la materia que de verdad yo y la física no éramos uno. Entonces dije, voy a empezar a hacer contenido de física porque así me voy a permitir aprender más del tema, pero a la par también ayudar a alguien que le esté costando física. Entonces empecé con conceptos sumamente sencillos de física, de matemáticas, de algunos programas de la carrera como MATLAB, la programación.
Y eventualmente fui conectando incluso con empresas, con marcas como Xiaomi o Huawei, que empezaron como a ver mis videos y decirme, hey, queremos hacer contenido contigo. Y empecé a hacer series de cómo funciona, por ejemplo, un celular desde cero. Desde el microprocesador hasta por qué el cable del celular funciona como funciona o por qué la pantalla es como es. Luego empecé con cómo funciona un carro desde cero, hasta incluso explicar los simbolitos que luego aparecen en el carro, que dicen, ay, ¿por qué aparece eso? ¿Qué le está pasando a mi carro? Como explicarlos, porque a veces son conceptos tan sencillos que uno no ni siquiera los quiere aprender, como si sabes, si me pasa, pues me preocupo, pero también es bueno saberlo. Claro. Y empecé con ese tipo de contenido, pero yo sabía que quería divulgar acerca del espacio. Entonces, cuando yo no quería empezar a divulgar acerca del espacio hasta no saber bien qué era el espacio y de qué iba a divulgar, después de mi experiencia de la NASA, empecé a divulgar muchísimo más acerca del espacio. Ahorita, 90% de mi contenido es acerca del espacio, de conceptos de historia, por ejemplo. Me encanta meter temas históricos en mis videos, sobre todo explicarles de que sí, o sea, ahorita nos vamos a ir a la Luna, pero cuando nos fuimos pasó todo esto y tuvo que pasar todo esto para que ahorita podamos hacer esto. Entonces, creo que mis pasiones principales en la generación de contenido que hago es historia y ciencia. Entonces, la historia de la ciencia es apasionante por sí justamente misma, es una cosa espectacular. Darnos cuenta cómo hemos llegado hasta aquí, cómo transitamos de ser una especie de homínidos no demasiado desarrollados a ser la especie que domina el planeta y tener a nuestra disposición toda esta información, todas estas técnicas, toda esta ciencia, todas estas comprensiones abstractas acerca de cómo funciona el mundo, de cómo se interconecta todo, de cómo se comporta la materia, de cómo se comporta la energía. Es realmente fascinante cómo hemos llegado a esta comprensión de nuestro lugar en el cosmos, ¿no? Sí, no, es una cosa loquísima. A mí me encanta explicarla porque hasta a veces yo entro en duda, digo, ¿y esto cómo se conecta con este otro acontecimiento? No, es loquísimo explicar la parte de la historia de la ciencia. Sí, es fabuloso. A mí me tocó de niño vivir la serie de Cosmos de Carl Sagan. La veía en Canal 5 cada semana y esa fue mi iniciación a la historia de la ciencia y me encanta la historia de la ciencia. Entonces, bueno, pues me encanta encontrar una persona que también le apasiona ese tema porque es algo realmente fascinante, ¿no? Entonces, bueno, Raquel, pues estamos llegando al final de esta emisión. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Dinos, para cerrar, estamos hablando con líderes educativos, y bueno, docentes, padres y madres de familia muy interesados en la educación. Entonces, nada más, cerremos con una idea. ¿Cómo pueden los maestros, los directores, los padres de familia inculcar esta pasión por la ciencia en los chicos? ¿Qué consejo les podrías dar tú desde tu postura de una persona que ha vivido esa pasión, que ha disfrutado esa pasión? ¿Qué les dirías? Yo creo que lo primero es intentar cultivar el autoaprendizaje. Creo que dejarle ese valor a cualquier joven es algo que debemos y tenemos que hacer, porque algo que he visto en México es que hace mucho falta la cultura de autoaprendizaje, el querer aprender. Muchas veces es, ay, qué flojera, ay, esto. Creo que el hecho de decirles e inculcarles que la escuela es un lugar súper mágico para aprender y para generar cosas increíbles, que el hecho de a lo mejor ir a un museo, el hecho de que a lo mejor, no sé, vamos a colorear y a ver cómo combinan los colores en la casa, todo es un aprendizaje. Claro. Entonces, la parte de inculcar ese aprendizaje creo que sería lo ideal. Y también justo creo que muchas veces los papás no se involucran lo suficiente en el sentido de decir, esto es algo magnífico que a lo mejor yo sé cómo se combinan los colores, ¿no? Pero a lo mejor mi hijo no, ¿cómo le voy a explicar y cómo lo voy a hacer de la manera más mágica posible de decirle, ¿sabes qué? Esto que tú estás viendo es ciencia y este concepto es algo asombroso que a lo mejor no vas a ver en tu día a día, pero cuando estés grande y digas, ah, sí es cierto, azul y amarillo es en verde, ¿no? Como que a veces es justamente este concepto de generar algo mágico y eso de emoción en cada cosa que aprendes. Entonces creo que eso es algo que yo les voy a dejar también a esta parte de los centros educativos y a la parte de los papás, porque a mí me apasiona muchísimo hablar de educación y me apasiona muchísimo el hecho de poder inculcar esta parte en los jóvenes y dejar como esa semillita de decirles, ¿sabes qué? O sea, van a pasar cosas increíbles en los siguientes años de tu vida, ¿no? Y el hecho de que a veces entiendas lo que está pasando en tu día a día, hasta en la ciencia de una crayola o de un lápiz, va a hacer que veas el mundo de una manera completamente distinta. Padrísimo, Raquel, te lo agradezco muchísimo. Y ya para cerrar, tus redes, ¿dónde te puede seguir la gente? Todo mi contenido lo subo en @Raquel_Reyes_, @Raquel_Reyes_G, y mi blog, que es mi blog de divulgación científica, es @disrupción_. De hecho, subo contenido en ambas cuentas. Ahí estoy en TikTok y en Instagram. Perfecto. Bueno, pues ya lo saben, queridos podcast escuchas, sigan a Raquel en sus redes, tiene contenido verdaderamente excepcional, lo recomiendo ampliamente.
síganla, denle like, denle follow y estén pendientes de su contenido porque realmente les va a aportar muchísimo valor. Raquel, mil gracias por esta conversación, te agradezco muchísimo tu tiempo. No, hombre, gracias por la invitación, también a mí me encanta haber estado aquí con ustedes el día de hoy. Encantados de tenerte y pronto te vamos a ver en el escenario principal de esta Feria Maker. Así que bueno, mis queridos podcast escuchas, este ha sido el capítulo, ¿qué capítulo, Alan? El capítulo 11, este ha sido el capítulo 11. Alan Rodríguez en la producción nos está siempre salvando aquí, entonces muchas gracias, Alan. Este ha sido el capítulo 11 de Inteligencia Educativa, el podcast de 1i. Yo soy Rodrigo Cosío y nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.